qué además esta situación se da en Brasil tiene que ver con que en el momento en que en el mundo aparecía el arte concreto, los brasileños plantearon un arte neoconcreto y con características de este tipo, de participación del espectador. Entonces Neto, de alguna manera, está traccionando esa historia de la modernidad brasilera, en donde hubo artistas muy importantes que propusieron un estilo de arte en donde el espectador no fuera un ser pasivo que solamente contempla una obra que está en la pared. Esa situación, cuando un artista cita hoy en día algo que tiene que ver con un manifiesto, recuerden esta palabra porque la semana próxima vamos a hablar de algo que tiene mucho que ver con los manifiestos. El manifiesto del arte neoconcreto en Brasil proponía un arte participativo. Entonces, pasados todos estos años, desde el 50 y pico ahora, Neto realiza su obra entendiendo ese concepto que fue clave en la historia del arte brasileña, la idea de un arte participativo. ¿Qué vemos acá? ¿Qué vemos acá? El interior del cuerpo humano. ¿Los demás ven lo mismo? No, yo veo pinturas de colores. Exacto. ¿Qué ves? Todo el tiempo recibimos información, dice Neto, pero quiero que aquí se deje de pensar, que nos refugiemos en el arte. Pienso que no pensar es bueno, es respirar de la vida. Las ideas de Ernesto Neto planteadas en los distintos textos que seleccioné sirven a comprender cuál es el sentido del arte para él y lo que pretende transmitir hacia los demás. Está haciendo una propuesta que es muy diferente a las que hemos visto hasta ahora. ¿Cómo? Hay que conectar el hemisferio derecho y el izquierdo. Claro, Sentir y no pensar. él habla de la emocionalidad, de conectarse con el arte desde un lugar menos intelectual. Fíjense que son estructuras blandas que están tensadas. Hay también una cita a lo artesanal en su obra y a lo artesanal brasileño, a el ganchillo, que es una forma de tejer típica del norte de Brasil. Hay una recuperación de algo que está hecho a mano, aunque probablemente esto esté hecho a mano por muchas personas, porque son estructuras bastante grandes. No me imagino a Neto tejiendo solito todo esto, pero fíjense que es... Pero rescata lo artesanal, rescata, él está como en la identidad brasileña, además, en sus materiales. Y fíjense que esto es una instalación en donde además hay otros elementos que se van a poner en juego, como es que hay unos tambores y un piano. Hay un mensaje hacia el hombre, sobre el hombre, muy importante y muy apropiado para estos días y lo que estamos viviendo aquí y en el mundo en estos días. A mí me pareció, mientras preparaba este PowerPoint, pensaba cuántas maneras diferentes hay de poder decir algo sin perturbar al resto de la sociedad y de sí sensibilizarlo con algunos pensamientos. En un momento en el que el tema de las identidades originarias y todo el mundo está queriendo declararse autónomo, Barcelona quiere ser un país,
aquí en el sur todo también está movido por esas ideas. El arte es un lenguaje que permite poner esas identidades en valor, las rescata, como vamos a ver más adelante, pero no perturba el funcionamiento del resto de la sociedad. Llama a la reflexión, permite encontrar una valoración de ese estilo, de estas culturas que están más ligadas a lo manual, a las tradiciones, a ciertas formas de lo espiritual que son tal vez alternativas, y genera respeto, y genera como que tracciona esa historia, la pone en escena, pero cuando esas escenas se ponen en el mundo del arte, recuperan además cierta dignidad, cierto valor cultural. Las personas transitan, como van a ver, una experiencia dentro de la muestra en donde huelen, tocan. Además, esta es otra situación distinta, no hay una barrera, no se puede tocar. Uno está en contacto con la obra a través de los sentidos, incluyendo hasta el tacto. ¿Qué materiales? Hay distintos materiales, son mallas. Estas mallas son mallas como si fuera un tul elástico. Son, como decía el español del video, cuando dijo instalaciones específicas, quiere decir que están construidas para un lugar especial. No es que tiene un set y lo lleva dando vueltas, sino que son obras hechas para un determinado lugar. Cuando él presenta las obras, las pensó en función de considerar ese espacio. Obviamente que hay razones obvias, porque además tiene que poder montarse en un espacio específico este tipo de obras. Entonces muchas de ellas fueron diseñadas para esos espacios. Por ejemplo, es claro que esta obra que cuelga en este hueco de esta construcción y fue pensada para que haya distintas alturas. Este es el cuerpo que cae en la obra cuyo texto vimos antes. Entonces finalmente lo que él crea, más que esculturas, son como hábitats temporarios, pero la gente va y entra allí a un espacio transformado por la presencia de la obra de Neto y a un hábitat temporario con características muy específicas dentro de lo que es el mundo sensorial. Siempre es malla con semillas. Bueno, este cuelga, ven que tiene allí. Son mallas cosidas que adentro tienen semillas, materiales livianos y también especias, por los cuales tienen ciertos aromas. Lo bueno es que no son espacios cerrados. No. Que es lo que pasa con otros artistas que tienen la técnica de introducir una persona en el objeto y uno se siente ahogado. Así es. Sí, Eso coincido con vos. Coincido con vos, que son espacios transitables, pero transitables y abiertos en realidad. No hay esa sensación de encierro que uno puede tener cuando va a algunas instalaciones en donde por ahí laberínticas, digamos. Acá no hay esa sensación de un laberinto, sino algo que puedo quedarme afuera o integrarme más.
Finalmente hay como un juego de formas, colores, líneas, pero en el espacio y con estructuras blandas, mientras que siempre estábamos acostumbrados a que la escultura era una construcción permanente, sólida. Esto es como totalmente opuesto. No es permanente, no es sólida. Entonces, si estuviéramos en esta sala, tendríamos todo esto en el techo, colgando. O si entráramos a esta sala, estaríamos bajo o observando este clima. Fíjense que además hay, en este caso, hay una presencia de una forma circular. Recuerden que el círculo tiene como cierta preeminencia en las culturas como espacio de espiritualidad, de reunión religiosa, de reunión de acuerdo. Siempre se piensa en una forma circular, ¿no? Quiero decir que está pensado, no es casual, no es que llega y... No, todo tiene también una razón que invita a sentir, pero hay una razón. Esculturas también se las llama esculturas informes. El tiempo lento del cuerpo, que es piel, es una escultura informe, la que vimos recién, que luego la voy a volver a pasar, realizada mediante nudos pequeños, técnica popular de las montañas próximas a Río de Janeiro. Esto vincula los conceptos de piel y de paisaje. La idea de la piel es muy importante en todas mis obras. La piel como un lugar de existencia, como lugar de diálogo entre nuestras vibraciones internas y externas. Veo el cuerpo en gran medida como un paisaje, como un mar, un campo, y la escultura es también un paisaje. Esto es la puerta, acá ven, de esta instalación que se titula La Casa de los Sueños. Él dice que en la escultura, en la lengua de los indígenas tupí-guaraní que habitan en el área de Río de Janeiro, el término oca define una vivienda comunal, construida colectivamente y empleada por uno o varios grupos familiares. Oca también designa en algunos casos un lugar de reunión y convivencia de toda la tribu, donde se celebran rituales y se comparte el legado ancestral. Una casa del conocimiento. En el caso de Neto, esta casa está habitada por sueños. La oca está viva, es un animal que toma forma de labios de piedra, tetas de pimienta, amor de clavo, rana de niebla. En obras anteriores, Neto usó la arquitectura a modo de concha. Las piezas constituían la parte blanda del cuerpo y la arquitectura la membrana que lo cubría. En aquellas piezas el artista agregó estructuras óseas y creó una estancia en el interior de otra estancia, un elemento que también puede observar en esta obra. Labios de piedra, tetas de pimienta, amor de clavo, rana de niebla, está realizada en colores oscuros que remiten a la tierra de noche, al cielo constelado y al animal nocturno. Esta es una obra, ven que aquí hay como un caminito. Esta es una obra que una persona por vez la podría recorrer. Esto, explica Neto, está hecho con ingenieros que calculan qué peso puede sostener, porque el concepto es que durante el tiempo que dura la muestra, con el cuidado de los guardias de seguridad que están en esos lugares, las personas puedan tener esta experiencia, pero tiene que ser una experiencia segura. Entonces, en otro párrafo él cuenta que para poder realizar todas estas instalaciones
él tiene en su equipo de consulta estas personas que son las que lo arman o le hacen los cálculos para que esta obra pueda ser resistente. Caso contrario, si no se presenta toda esa información, como que la obra está construida desde ese lugar también, se presentan problemas con las compañías de seguros, si llegara a suceder algo, y toda una serie de cuestiones que los artistas hoy que realizan obras de gran porte tienen que tener en cuenta. Acá dice, el artista, el ganchillo, ¿ven esto? Cómo está tejido, es el ganchillo. Lo empezó a usar en el 94 con la intención de fabricar tejidos sin costura. Desde entonces esta técnica manual para tejer células circulares formando paredes que luego se rellenan, en este caso con bolas de plástico, Neto expresa así su preferencia por trabajar con materiales y realizar actividades tradicionalmente atribuidas a la mujer. Al respecto, el artista dice, me encanta la idea de continuidad entre hombre y mujer en el sentido moral, pero también en el sentido psicotopológico. Hembra y macho son solamente negativo y positivo. Es como el vaciado de una escultura. Tenemos el modelo y un molde. Me interesa mucho esa ambigüedad. Esta es otra vista, ¿ven? De lo que vimos recién, en donde, bueno, no hay personas, pero cuando... Ahí hay una, ahí ven a las personas, sí. Esto fue en el Buenos Aires Faena Center, que está en Puerto Madero. Ven, esta es la gente está observando. Había un cupo limitado de entradas. Acá vemos una persona abajo, otras recorriendo. Ahí está Faena, efectivamente, que es este hombre que se caracteriza por el sombrero blanco. Aquí está Ernesto Neto junto a Alan Faena. Y acá vemos la cantidad de gente recorriendo la instalación. ¿Qué año es eso? De 14, creo. Entonces, Ernesto Neto propone una forma de la creación que es experiencial, se experimenta estar en sus obras de arte, es decir, involucra la participación del espectador que interactúa con la obra. Y para la Bienal de Venecia, la curadora general de la Bienal de Venecia decidió invitar a Ernesto Neto y él decidió presentar un lugar sagrado para recuperar la espiritualidad a través de un espacio de meditación, una zona de encuentro que envuelve gracias a una enorme malla tejida en crochet que se inspira en el lugar en donde el pueblo Uniquin se reúne para hablar y pensar. O sea, que el que visita la Bienal de Venecia va a ver esas obras de Damien Hirst que vimos el otro día, también va a ver el caballo, el problema del caballo de Claudia Fontes, y también va a entrar a este lugar. Observamos la malla, de nuevo aparece esa forma circular donde nos remite a pensar en esas escenas en donde se medita y donde también, fíjense, hay dos alturas, ¿no? Como si fuera el lugar donde están los sabios y los que lo escuchan. Esto de las dos alturas debe seguramente referirse a esa situación también del mundo más primitivo en donde... Claro.
hay como un lugar de jerarquía. de jerarquías, efectivamente. El Esto- pabellón de los chamanes, así se llama el área en Venecia, ha dado de qué hablar. Creada por el artista, la obra consiste en un kupi-tsawa, una tienda ceremonial de los indígenas Uniquín, habitantes de la selva amazónica brasileña, más específicamente del estado de Acre. La obra se presenta como una experiencia. En ella los espectadores ingresan a la carpa y participan de rituales sanadores de esa comunidad, en la que es común el uso de la ayahuasca, una infusión psicoactiva utilizada por muchos pueblos indígenas para alcanzar mayor conexión con la naturaleza. Esto bendice, lo vende, estas cosas. Hay, lo que hacen los artistas que producen ese tipo de obras es que realizan a su vez en pequeño formato. De hecho, hay personas que, yo he conocido un coleccionista local, que es un galerista también, y él tiene en una sección de su departamento un neto colgado, que está hecho como que tiene una altura, digamos, ¿no? Pero Para una es casa, para un ambiente. para un ambiente, claro. Entonces uno entra a un living en donde en el ángulo, en vez de haber un cuadro allí o una escultura, hay parte de estas instalaciones colgadas. O sea, es pequeña en comparación. Claro. Y bueno, eso es lo que el artista vende. Pobre mucama. ¿Sí? Pobre mucama para limpiar esto. Bueno, el tema de cómo se limpia, no sé, no creo que se limpie realmente porque se puede dañar. Claro. Creo que pase la aspiradora, pero le pasará un plomerito. Pero somos naturaleza y nos estamos alejando tanto de la naturaleza que nos estamos enfermando. Nunca tuvimos tantos recursos en el planeta y nunca tuvimos tanta miseria. ¿Qué está pasando? Dicen esto, nos enloquecimos. No, nos enfermamos. Y ellos, los indígenas, trabajan con la cura. Hablan de la sanación todo el tiempo, porque necesitamos curarnos todo el tiempo, porque los pensamientos negativos vienen a nuestra mente todo el tiempo, y ellos tienen la sanación porque a su vez tienen las plantas. Bueno, es una perspectiva, ¿no? El diagnóstico médico no auspicia ninguna empresa del mundo de la medicina tradicional. Esto tiene que ver con el concepto de sanación espiritual. Pero utilizan las plantas Las plantas como las un gran reservorio para su capacidad de estudio, Claro. y luego trasladarlas a medicina. El hecho de arrasar con el Amazonas significa la pérdida de muchas sustancias que nosotros ingerimos en nuestros medicamentos. Así es. Porque son los mismos principios, nada más que tecnológicamente. Puestos de otra manera, efectivamente. Es curioso, estas cosas, yo creo que es un terreno muy difícil saber uno qué haría en una situación personal de enfermedad si a la par alguien le dice anda al norte de Brasil y tener una entrevista con un chamán. Hay gente que lo hace eso Si tengo también. culebrilla, sí. ¿Cómo? Si tengo culebrilla, sí. 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 Sí, a mí me curaba en China. En 3 días se acabó la culebrilla, cuando tenía 6 años. Ayer vivo en Perú y los chamanes estaban hablando del día, pero la gente sabe mucho, la gente le dirige a la gente que trabaja con uno. Y una vez tenía a mi bebé 1 año, y me dice, señora, pero no lo intoxique con esto que le da el médico. Yo no podía creer, ¿eh? Dice, yo le voy a hacer un jarabe de cebolla. Dije, bueno, más que oler a cebolla no va a ser el chico. En 1 día se la sacó. A la ¿Qué le tos, sacó? le sacó la tos con un jarabe de cebolla que ella lo cortaba, lo ponía al sereno, al día siguiente lo colaba, le ponía un poquito de azúcar y se lo daba en cucharitas chiquitas. Santo remedio. Es un gran antiséptico la cebolla. ¿Vos a qué te dedicas? ¿Y cómo lo Hice hiciste? un taller de chamanismo de plantas medicinales.
más fuerte. Ah, El chamanismo con plantas medicinales. Bueno, vos sabés que la gente allá conoce todo eso. Yo salía un día a pasear por el ¿Cuál es campo tu en Perú. experiencia en Perú? En Perú. Salía con las muchachas a un día afuera y las ellas iban caminando y iban recogiendo cositas, viste, yuyitos, plantitas. Ah, no, señora, esto va a ver que yo, cuando le pase esto, yo, cámbiate, y entonces tómese este té. Me da un té de orégano que es intomable. Oh, tómelo de a poquito, tómelo. Olvídate, ellas saben y saben cómo curarte. Por supuesto, cosas elementales, ¿no? Como yo digo, no sé si tuviera un cáncer me curaría con ellos, pero sí lo tienen muy claro porque ellos miran y saben para qué sirve cada cosa, que nosotros no lo sabemos ver. Claro, es esto, el contacto con la naturaleza, exacto. Obviamente que las personas que vivimos en ciudades ese contacto no lo tenemos, ese conocimiento nunca lo tuvimos tampoco. Si quieren reírse un rato, estábamos paseando en las alturas en Perú, entonces una de ellas se saca los zapatos y agarra a mis dos hijos, 1 año y 3 años, así empieza a saltar por el río, de piedra en piedra. Digo, te vas a caer, te vas a patinar. No, tranquila señora, yo así llevo mis cabras. Claro, las cabras es lo más sagrado que tiene, se les muere una cabra y no comen, no toman leche. Ella se iba con mis 2 hijos así saltando, feliz, me dice, no señora, tranquila, así cuida a mis cabras. Claro, es muy graciosa, pero tiene un conocimiento tan grande, además tiene arte en las manos. Cualquier persona de estas empieza a trabajar barro y vos no podés creer lo que hacen. No, es una maravilla, es una maravilla. Bueno, por eso es que la curadora de Venecia decidió ahora, esto dar me un parece espacio a Ernesto Neto y a estos mensajes en la Bienal de Venecia, digamos, porque existe, es otra mirada al mundo, es otra forma del arte, no solamente por la forma en sí misma, sino que es otro mensaje, otro contenido, representa una mirada con cierta alegría de vivir, cierta búsqueda de un contacto con la naturaleza y de una situación donde lo que fluye en la experiencia frente a estas obras es un mundo o un momento en donde no hay conflicto en realidad. Es algo positivo. Así es como se ve. Ven que él envolvió las columnas que sostienen esa parte del palacio donde está instalada esta estructura en Venecia. O sea, que puede utilizar las columnas. Utiliza la estructura. Él nació en Río en el 1964 y al día de hoy ha expuesto en los grandes museos de todo el mundo casi. Venecia, San Pablo, Sydney, Australia. ¿Su formación cuál es? Ahora vamos a leer el currículum. Él estudió, creo, en la Escuela de Bellas Artes de Río. Dice, lo que tenemos en común es más importante que lo que nos hace diferentes. Me interesa discutir la situación de la humanidad, la temperatura de las cosas que vivimos, el tránsito de las cosas, el lenguaje. Por ello investiga los aspectos comunes de las relaciones humanas a través de esculturas que apelan a la sensualidad, la corporealidad y la reflexión. Sus exposiciones son un recorrido de alta densidad que permite vivir toda la esencia de su trabajo. Una experiencia de olor, color, emoción y lenguaje. Mi escultura, dice, esta es una frase bastante importante, está hecha para no pensar,
quiero que paremos, quiero que no se piense, ¿por qué pensamos tanto? ¿En qué pensamos tanto? ¿No será mejor esperar un poco y pensar en lo que pensamos? Sus obras invitan a sentarse, a reflexionar, sobre todo una pasarela realizada con metros de ganchillo que cuelga del techo, en la que el visitante puede recostarse en lo más alto para hacer un descanso y sintonizar su pensamiento. Es muy importante que podamos respirar y pensar por nuestra propia cuenta, para pensar en algo que valga la pena. Se está refiriendo a este mundo en oposición a la era de la información, en donde recibimos todo el día información y en donde de alguna manera lo que él está diciendo hay una cierta manipulación de nuestra capacidad de pensar, porque en verdad estamos un poco presas de la sociedad de la información. Es tanta la información, es tan tentador estar bien informado, que esta posición existencial está en las antípodas de lo que pasa en el mundo hoy. Estamos muy angustiados, o por lo menos yo, porque uno, no sé, lee el diario porque está pensando en las bombas nucleares, en la posibilidad de que yo hoy me desperté y estaba soñando con un tsunami, tenía realmente la imagen de una ola enorme. Yo decía, ¿por qué tuve esta pesadilla? Bueno, evidentemente tiene que ver con conjetura que hizo en mi mente de lo que leyó ayer en el diario. Se instala una angustia existencial y él está proponiendo un reencuentro con una dimensión espiritual en donde nos preguntemos en qué estamos pensando. Bueno, lástima que este señor de Corea no compra este tipo de oración. ¿Qué? Si acá no quiero hablar con sus Acá tampoco compramos nada. La diferencia con Corea que los coreanos se lo siguen. Sí, bueno, tienen el poderío, una cantidad que la capacidad de daño que pueden hacer es mucho mayor que yo, ¿no? Está el hombre y la naturaleza. Él dice, el cuerpo es más honesto. El cuerpo es la segunda de sus ideas fijas, por eso la obra se titula El cuerpo que nos lleva, como dice el título de la exposición que hizo en el Guggenheim. El cuerpo es más honesto, la mente más maliciosa. Vieron que cuando aparece en el video, el que les mostré al principio y que ahora vamos a volver a ver, él habla de anular esa división entre cuerpo y mente. Entonces él está tratando de rescatar, como que está hablando, fíjense en esta frase, quiero que las personas piensen con otras partes del cuerpo, con el corazón, con la inteligencia, y que no se queden en juegos culturales que nos marcan cada vez más una situación de prisión y falta de libertades. Las personas respiran el aire que está entrando y saliendo de mi cuerpo, que está entrando ahora dentro de usted. Las moléculas que están dentro de mí ahora están dentro de usted. Neto defiende una cultura popular en donde los valores económicos no son, según él piensa, aquellos en los que podemos confiar. La amistad, la familia son cosas más importantes. Hay que comer, hay que trabajar, no hay duda, pero estamos en la vida para brincar, para jugar. La alegría es parte de la vida. Muy carioca, además, vieron que en Brasil dice, los cariocas disfrutan, los paulistas trabajan. Se ve que además hay como una cosa de ese mundo carioca, no tan desde los indígenas y los primitivos, sino muy ligado, muy arraigado. Cosa que es una característica de Genterrunio. Un país reconocido así. El Río de Janeiro es joda, el resto, matarse trabajando. Tenemos que luchar por las cosas que queremos, no podemos dejar que los imperios, la brutalidad nos maten, porque nos matan un poquito cada día con sus agentes culturales y sus periódicos. La vida no es fácil, pero eso no significa que el dolor y el sufrimiento sean la manifestación más profunda de la vida. No, es natural estar alegre, vivir con más armonía, con corazón y cariño. Este es el mensaje de este hombre. Uy, Es filósofo, sociólogo.
Escenógrafo y escultor, representante del arte contemporáneo, se destaca por esculturas realizadas con lycra y algodón. Nació en este año, estudió escultura en la Escuela de Artes Visuales del Parque Lage con Jaime Sampaio y Joao Goldberg. Estudió intervención urbana en el Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro con Cleber Machado. Esta es su formación. Antes, las formas onduladas y orgánicas diseñadas por Frank Gehry para el Museo Guggenheim Bilbao se habían fundido de manera tan estrecha con la obra expuesta. Las instalaciones y esculturas del brasileño Ernesto Neto se adaptan a la arquitectura del museo como los órganos de un cuerpo. Esa es precisamente la idea, una experiencia integral de corporalidad y sensaciones, un recorrido sensorial e interactivo que se inicia en el mismo atrio del edificio y se extiende por sus recovecos. El título de la muestra, El cuerpo que me lleva, es toda una declaración de intenciones, como explica Ernesto Neto. La experiencia, la expresión, el cuerpo que me lleva, pienso cuando hablo de eso del cuerpo, mi cuerpo que me carga, porque yo soy un cuerpo al tiempo, es una crítica a toda esta separación, esta subvalorización de la mente, como si la mente fuese algo separado del cuerpo. Nacido en Río de Janeiro en 1964, Neto es un artista fundamental del panorama contemporáneo. Para esta muestra ha colaborado en primera línea con la comisaria Petra Jus y con el patrocinio de Iberdrola, en una retrospectiva personalizada de tal forma para el Guggenheim Bilbao que la hace sencillamente irrepetible en cualquier otro lugar. Incluye también obras creadas específicamente para esta muestra. Hay cosas que tal vez que yo cambiar. Hay muchos artistas que trabajan de maneras diferentes a lo que estamos acostumbrados a considerar arte. Por ejemplo, hay un artista africano que junta chapitas. Las chapitas, ¿vieron toda la malla metálica que hay en las botellas? Él tiene, ya lo vamos a ver porque realmente es muy interesante lo que hace. Y también produce estructuras como que luego con ese material que se tira, él lo que hace es que lo teje y arma como unos tapices así enormes. Y también busca o encuentra en lo residual la posibilidad de darle a ese material residual una calidad estética totalmente distinta y además le da trabajo a un montón de gente porque obviamente la cantidad de partículas que forman cada obra no es algo que él pueda ponerse él en persona a apuntar. Entonces lo que estamos viendo es que este tipo de obras además conllevan, seguramente en el caso de Neto también, la participación de otras personas que colaboran en, no solamente los ingenieros que calculan si la estructura va a soportar tanto peso, sino también otras personas que colaboran en el hacer. Es un nuevo modelo artístico, en este caso, en estos dos casos, el del africano Anatsui y este artista, ligado a los valores de las comunidades relacionados con lo manual, con la tradición de lo manual. Ahora, lo que vimos la semana pasada, que también es una producción no solo de un artista, está ligado también a lo colaborativo, porque en las obras que habíamos visto de Damien Hirst participan otras personas que son las que producen esas obras de gran tamaño, no es la mano del artista, ya el artista es el desarrollador de una idea creativa, pero en muchos casos está realizado junto a otras personas. Eso es un salto de una distinción en las obras de arte contemporáneo de gran porte, aparece muchísimo esta situación. ¿Quiénes no vinieron la clase pasada? Bueno, lo voy a pasar entonces, ¿están de acuerdo los demás? La clase pasada vimos Damien Hirst, a continuación,
Entonces vamos a ver hoy también esto para que son bastantes las personas que no vinieron. Te quería hacer un breve comentario. Sí, escucho, hable. Yo jamás me hubiera detenido en una exposición como la de Neto, ni 3 minutos a verla. Me hubiera parecido un plomo total. Pero sin embargo, como lo explicaste vos, Claro. la frase que vos pusiste de él, es para quedarse viéndola una hora más. O sea, Claro. yo pasaba y salía, me iba al baño, pero me parecía un desastre. Bueno, esa es la idea. Esa es la idea en cuanto a que yo lo expliqué en otra clase, la dificultad que tiene el arte contemporáneo para muchas personas es que es muy difícil comprenderlo e interpretarlo. Y cuando uno llega a ese lugar, la reacción primera que tiene es la que vos decís, la resistencia. Frente a lo desconocido, uno tiende a tomar distancia y a la resistencia, porque es algo que no entendemos el código. Cuando empezamos el otro día también en la otra clase, alguien me preguntaba, pero ¿y quién dijo? No por Neto, sino por el artista que vamos a ver ahora. ¿Quién dijo que eso es arte? Entonces yo le explicaba, bueno, son un montón de personas las que definen qué es arte. No es casual. Hay una suerte hay situaciones que generan que esa obra forme parte del mundo del arte. Son muchas situaciones que se conjugan para que algunas obras, ahora lo vamos a ver y van a comprender mejor lo que les digo, Damien Hirst, esto tiene que ver con algo que también se habla mucho ahora. El artista no está transmitiendo de manera directa lo que vemos. El mensaje de él no es presentar un coloso en el medio del palazzo como si fuera David. No es esa la intención. De hecho, esta obra se titula El naufragio, los tesoros encontrados en el naufragio del increíble. Sí. Quería decir algo con respecto al arte contemporáneo que me surgió ahora de esto. El arte contemporáneo te saca del lugar de confort, de la persona que solo está para observar. El arte contemporáneo te hace participar pensando, viendo qué otras maneras te podés acercar a la obra. Este es uno de los temas del arte contemporáneo, especialmente en las personas de determinada edad que te sentás en un estado de confort y difícil hacer salirte del sillón de confort, ¿no? Por eso me surgió ahora esta idea. Es muy linda la frase que dijiste, porque la zona de confort es aquella en la que estamos cómodos, aquella en la que lo que está alrededor no nos inquieta. Es la que nos hace hacer que lo cognitivo sea desarrollado, porque justamente una de las cosas que no pude lograr desde que empecé a hacer esto es poder eliminar de mi realidad decir no sirvo para lo manual. Esta es una de las cosas que agradezco porque jamás pude dibujar. Entonces estas obras, por ejemplo de este joven o lo que vamos a ver ahora, que es impresionante pero me encantó, y del caballo y todo lo demás, es salirnos del esquema que es del confort de uno, ¿no? El observador. Así es. Damien Hirst, Tesoros del naufragio del increíble, permanecerá abierta hasta el 3 de diciembre y está concebida como una superposición de aventuras. Para los que no lo vieron, es totalmente diferente
como propuesta. Esto está bien, porque las bienales son atractivas y tanta gente va. Agarrate de acá la fila de ejercicios, acá mira, esto de acá. Esa es la carpeta de los corregidos, pero acá es el ejercicio para hacer para la semana próxima. Disculpa, ¿era muy caro? No, es euros. No, depende, pero digo, uno de los motivos por el cual hay tantos viajes de todas partes del mundo a las bienales es porque a las personas, cuando empiezan a comprender, les gusta esta situación de ver con sus propios ojos, sí, ver con sus propios ojos una cantidad de obras tan diversas en realidad. Lo que hizo Hearst es ver estos videos, observen las imágenes que hay en los videos, son obviamente vinculadas y conectadas con el título de la obra, Los tesoros del naufragio del increíble. Obviamente que esto alude al momento en que se descubren esos tesoros. Aquí vemos otra obra. Entonces, en el Palazzo Grassi hay expuestas obras y videos. Los videos, ¿qué son? Son videos de un grupo de buceadores que extraen obras de arte de las profundidades marinas, forman parte, dice el texto ahí, de la colección de Sif Amotán II, esclavo otomano liberado en los días del Imperio Romano, cuyo navío, al que llamó Apistos o Increíble en griego antiguo, se hundió en las costas de Zanzíbar hace 2000 años. Eso, uno entra allí y lee este texto. Ese barco transportaba la grandiosa colección que amasó al recuperar su libertad, compuesta por fastuosas esculturas, obras deslumbrantes, valiosas monedas que quedaron hundidas en el fondo del mar. Entonces, en el recorrido por las obras de Damien Hirst, uno ve todas estas esculturas que además, como vemos aquí, están cubiertas por crustáceos como si hubieran estado en el fondo del mar. Para hacer esto más creíble, hay una cosa con las palabras, el naufragio del increíble y toda esta cuestión de la veracidad es el verdadero tema de esta obra. ¿Qué es la verdad o qué es la posverdad? Que tiene que ver con esto, volviendo al anterior, la era de la información y todo lo que nos cuentan y ese relato en donde pareciera que la verdad está relatada por alguien que, como en este caso, apoyándose en los videos, afirma aún más la verosimilitud y procedencia de esos tesoros. ¿Para qué están esos videos en esta instalación? Están para aquí se ve de cerca, ven la gran escultura toda cubierta de crustáceos, por lo cual cuando uno lo ve al comienzo piensa que sí, esto estaba en el fondo del mar. Evidentemente es algo, así son las cosas que están en el fondo del mar. Durante X tiempo, así terminan, de acuerdo a lo que nosotros vimos en las películas, ¿ves? Porque en el fondo del mar yo no estuve, por ejemplo, ¿no? Pero así está presentada la exposición. Grandes pantallas de video, donde aparecen los buzos moviendo estas esculturas y las esculturas enfrente. Aquí vemos en otra perspectiva lo mismo. Esta está mejor, ¿ven? Es la misma que la anterior y permite ver de nuevo las figuras, los crustáceos y la escala. Cuando al observar las personas nos damos cuenta del tamaño de los tesoros que Hearst en el barquito. Era grande el barco. Que era grande el barco, sí. Entonces el visitante se encuentra con estas escenas.
Coloso es más discrepante. En esa. Entonces, la realidad es que esto es un falso documental. No sabemos cómo lo hizo el documental en realidad, porque con los medios digitales que hay, no sabemos siquiera si esos buzos, Era una película. si al documental le agregaron las esculturas o agregaron los buzos no podemos saber. Recuerden, no sé si lo dije acá, esa película que tenía un nombre raro en inglés, Tag the Dog, una película donde la escena es la historia es la de un cineasta que es convocado para crear la guerra de Chechenia, y entonces él monta un escenario, convoca un par de actrices, filma todo esto para un estado X que en realidad necesita crear una guerra, y entonces inventan una situación que genere la guerra. Esto es un poco el sumum de este concepto de la posverdad, que tiene que ver con la influencia de los medios para transmitir una realidad que pueda no ser del todo la real realidad, digamos, ¿no? Entonces, de alguna forma, él lo que hace es crear un documental para apoyar esta obra. Es decir, que después de que vimos, supongamos que estamos allí, todo esto, cuando nos detenemos a pensar, nos damos cuenta de que es imposible que en 2000, lo que leímos al principio, que un naufragio de hace 2000 años pudiera tener además todas estas obras, porque no existían en su momento. Entonces ahí vemos que hay como que el texto es inconsistente, está diciendo algo que no pudo haber ocurrido nunca. Ahora, desde lo visual y experiencial, uno está transitando al comienzo de esta presencia algo que pareciera posible. Este es un texto que escribió la curadora de la Bienal de Venecia, que de alguna manera es bastante impresionante que ella haya escrito con tanta crudeza sobre la obra de Damien Hirst. Damien Hirst es apoyado por un gran coleccionista que se llama Pinault. Toda esta producción, imagínense que nosotros presentamos ese caballo, la escala de la obra de Argentina es mínima al lado de todo lo presentado, y la verdad que las cifras que declara Hirst haber gastado junto con el apoyo del coleccionista Pinault son siderales. O sea que esto ha sido un proyecto de una envergadura, como hace cada vez que hace algo Hirst, en donde por un motivo u otro sacude a la opinión pública o no deja que su obra sea indiferente. Este es el artista, nacido en Inglaterra. Aquí, en esta es la mejor imagen que demuestra esta situación entre el objeto real y el objeto emplazado en el fondo del mar, como diciendo, esto es verdad. No que es verdad la procedencia de esto. Está afirmando con el video el argumento. Entonces, en síntesis, ¿qué está mostrando en esta imagen el artista? Está mostrando cómo este tipo de imágenes, la imagen visual hoy en día, puede estar apoyando realidades, pero también distorsionándolas. Construye realidades. Construye realidades, así es. Entonces, por eso el texto habla de la posverdad, porque la posverdad es la construcción de una hipótesis de manera tal que finalmente todos creemos que es la realidad. Fíjense además qué interesante ver estas dos posturas dentro de una bienal en dos artistas.
que están diciendo de alguna manera lo mismo, pero usando medios totalmente diferentes, porque Neto decía, tenemos que aprender a pensar, estamos contaminados, decía, y aquí está hablando en el lenguaje más, en un lenguaje más intelectual, está hablando de la posverdad o de la construcción de discursos y de cómo la información hace, legitima finalmente algo. Si yo miro esto y no sé qué salió del fondo del mar, tal vez no lo puedo ligar a toda esta situación en donde el artista al principio quiere que pensemos en un naufragio y encontrar todas estas cosas, y además en alguna de las obras que puso hasta hay pepitas de oro de verdad, porque él, volviendo a la pregunta que vos hiciste antes, si me lo volvieras a preguntar ahora, ¿qué vende este hombre? Claro, no, eso tan grande no lo vende, pero hay unas obras pequeñas que son lindas, que son vendibles. No les pone crustáceos nada más, tienen pepitas de oro de verdad, por ejemplo. Entonces valen millones. Entonces esta presentación enorme, y luego hay una piecita que es apta para la casa del coleccionista, pero que vale una fortuna, o sea que algo más pequeño paga el resto, ¿entienden? Y esta es la obra anterior de cómo se hizo famoso este artista Damien Hirst. Saatchi & Saatchi, una agencia de publicidad muy importante inglesa, en un momento dado decide incursionar en el mundo de los creativos en las artes visuales y selecciona un grupo de artistas ingleses y los manda a una muestra en el Museo de Brooklyn en New York. Entre estos artistas estaba Damien Hirst y quería Damien Hirst envía un tiburón en un dispositivo como este, metálico, hermético, que tiene fórmula dentro. Entonces esto sería el arte como taxidermia. La taxidermia como técnica de embalsamar forma parte del lenguaje. El artista dice que ha trabajado antes de poder ser artista en una casa funeraria y que su vida tuvo como, o sea que esto le sale naturalmente, digamos, porque bueno, lo habrá visto. Entonces así como empieza a utilizar la taxidermia o a incorporar la taxidermia al lenguaje del arte. La taxidermia formaba parte del mundo de los museos de ciencias naturales, en donde a los animales se los trataba de mantener como si estuvieran vivos, y todos hemos ido por ahí aquí a ver los dioramas de esos un poco apolillados ahora ya, no como en el de Ciencias Naturales de Estados Unidos. Nuestro museo tiene menos presupuesto, pero se recuerdan esos dioramas donde se pintaba, ahora ya no se pinta, se pone una fotografía del ámbito natural y sigue estando el animal embalsamado, rodeado de una buena foto de lo que sea que es su hábitat. Y Hirst insiste con esto y produce una cantidad de diferentes animales embalsamados. En lo que él dice se está refiriendo a el miedo de los seres humanos a la muerte. Por eso la primera obra que él produce, El tiburón, no se llama tiburón, sino se llama La imposibilidad de hablar sobre la muerte del hombre. Bueno, la imposibilidad física de la muerte en la mente de alguien vivo. Así era el epígrafe o nomenclador de ese tiburón. Tiburón que se compró este coleccionista y pagó esa fortuna. Tiburón que además tuvo algunos problemas
en su versión número 1, esta creo que es la versión número 2, porque a la Tate Gallery, que fue la que la compró, el animal no se mantuvo y entonces comenzó una demanda reclamando que el artista volviera a hacer esa obra porque ya no estaba funcionando. Demanda a la que se suma, pasado cierto tiempo y desde el pensamiento de que no están de acuerdo con este arte, por más que Larry Gagosian diga que es una pieza de arte conceptual, que responde a los parámetros del arte conceptual, porque lo que importa es la idea, pero a esto se les escapó que los que tienen otra postura frente al arte y frente a la vida reclamaban que estas piezas podían estar produciendo emanaciones y creando una situación tóxica. Por lo tanto, el arte como taxidermia pasó a ser el arte como algo tóxico. Demanda que fue contestada por la Tate Gallery y luego de hacer todas las pericias del caso, mostrando que no había emanaciones del formol que pudieran afectar al público participante. Todo esto en los diarios, Gran Plana Mayor, contribuyendo a que la imagen de Damien Hirst cada vez se conozca más. Es decir, que estas obras con las cuales él rompió realmente, esto nunca se había visto antes, no de esta forma, digamos, los egipcios momificaron, los museos de ciencias naturales también, pero en los museos de arte, digamos, la presentación de esta forma del concepto de muerte no había estado nunca. ¿Se pintó la muerte? Sí, se la pintó un montón de veces. ¿Se la presentó así? No. Y esa es la diferencia y en donde el artista transgrede y talla esta ruptura, como dice ella, y nos saca de la zona de confort en la que estamos, porque ver una pintura sobre este tema no nos sacude tanto como ver estas imágenes que realmente son perturbadoras, con toda la intención del artista de perturbarnos. Quería contar que antes de una cosa graciosa, ella trabajó en la embajada de Estados Unidos. ¿A contarnos? Y sí, es muy gracioso, en la parte de muertos, que tenían que trasladar los muertos de una sociedad que morían en Argentina. Los americanos que morían en Argentina, repatriarlos. Tenían que ser momificados. ¿Ah, sí? Sí, pero lo más gracioso, bueno, contalo vos. ¿Cómo se llamaban los dueños de la funeraria que trabajaba con la embajada? Vida. Caín y Muerte. Y están en la casa de Independencia, te juro. No podés creer yo cuando estaba ahí, bueno. ¿Y ellos hacen momificaciones? Sí, había, bueno, cuando fallecían ciudadanos americanos, se había que trasladarlos, bueno, todo eso se da. Nunca me lo imaginaba. Bueno, es que una amiga que en un momento dado, para que nos veamos un poco, cuando fallecen sus padres, y ella, que es muy estética, y quería hacer algo especial en realidad, entonces empezó a pensar en todo un ceremonial específico, fuera de los cánones. Y a partir de ahí, después de que hizo esa ceremonia, dijo, esto porque para mamá nada más, puede ser también para otras personas. Entonces fabricó un site, un website, para difundir su servicio funerario que se llamaba Eternum. Entonces se gastó un montón de plata hace unos años en ese sitio web donde ofrecía servicios personalizados, en donde, dependiendo de la personalidad del fallecido, la ceremonia tenía esas características. ¿Por qué todo tiene que ser igual? Decía ella, si cada persona realmente fue alguien diferente. Bueno, lo gracioso
bueno, no funcionó finalmente acá, no alcanzó al nicho de mercado que debía para que le pagaran los honorarios, pero sí lo leyó alguien en Estados Unidos. Entonces la llama una empresa funeraria de Estados Unidos y le dice: nosotros queremos saber si quieres asociarte con nosotros o nosotros nos asociamos contigo porque nosotros trabajamos cerca de la NASA y colocamos unas cenizas en unas cápsulas que junto con la NASA las ponemos en órbita y las personas están siendo cuando le ofrecían eso, ellos lo cobraban y hay gente que en Estados Unidos paga por estar en una parte de sus cenizas en una capsulita en órbita por el resto. Bueno, los incas con frío, ahí en el Museo de Alta Montaña de Salta, puede ver los chicos que hace 400 años están ahí y gastaron buena plata. En Estados Unidos tenés, según condiciones te maquillan, te pintan. ¿Será que escucho ahora? Porque todavía un minuto le dije. Sí, te escucho, perdón. En Estados Unidos, cuando alguien se muere, lo maquillan, lo peinan, lo visten. Es increíble, además tenés una maquilladora más o menos, una que te cuesta más o otra que te cuesta más. O sea, según el tipo de maquilladora que quieras y según si te quieren sacar las arrugas, si no, si te hacen este tratamiento o aquel. Eso en Estados Unidos. Yo tuve gente conocida que en China, cuando va a morir alguien, cuando está ya por morir, que está muy mal, lo llevan a una casa donde muere, la comida, lo que te gustaba, la ropa, los fardos ceremoniales eran vestidos con las mejores telas, porque pasaban a otro momento de su vida. Así es, en realidad lo que vemos es que, bueno, las preguntas acerca de la vida, en el caso de Ernesto Nieto, o esto de invitar a pensar en la muerte, en el caso de este artista, son cuestiones que son parte de preguntas muy serias que nos podemos hacer. Por supuesto que uno no vive pensando todo el día en esto y fluye en la manera que puede de acuerdo a las condiciones que tiene dadas en su vida, pero como decía Matilde, como la experiencia contemporánea del arte es una experiencia que trata de choquear y de romper con lo tradicional y de invitarnos a la reflexión, los artistas tienen que o apelan a imágenes o a estructuras espaciales que conmuevan más a las personas para que se produzca esa experiencia o esa reflexión. Esto es, en el caso de Damien Hirst, él tiene como una cosa también donde cambia las situaciones o juega mucho con estos contenidos y produce algunas obras también que, volviendo al aspecto comercial, que son muy vendibles, que él se da el lujo de producir, si tiene algún comprador que de alguna manera lo financia para que continúe haciendo esto. Ha tenido el apoyo de muchísimas instituciones y coleccionistas. Cuesta al principio creerlo, pero bueno, ha contado con el apoyo. Evidentemente esta frase de él tiene que ver con creer, debe ser una persona que ha podido sostener sus creencias de una manera bastante imperativa, porque bueno, presenta situaciones conflictivas y presenta conflictos a las instituciones donde estas obras se albergan también, o sea que ahí hay toda una situación también muy provocadora. Esa provocación, a su vez, le rinde en cuanto a líneas de prensa. Ustedes saben que para estar en el mundo del arte y ser reconocido no es tan fácil. Ni en lo personal, ni en el costo que tiene llegar a tener visibilidad, conlleva realizar muchas exposiciones.
televisiones, exponer en muchos lugares, tener muchas notas de prensa, en fin, una cantidad de situaciones por las cuales sí, agarrar allí el ejercicio. Sí. Gracias, gracias. Él dice, todos estamos preocupados por nuestra existencia. Fíjense, acá se refiere a cómo en México funciona este concepto de la muerte, que también está vinculado a esto que vos mencionabas, a un ritual alegre, o donde hay un uso y una presencia todo el tiempo en la cultura mexicana, no todo el tiempo, pero específica en algunos días donde hay un culto. El 2 de noviembre. Sí. En México es una gran verdad. Si todos, desde que nacemos, estamos muriendo, tienes razón, desde que naces estás muriendo. No sabes en qué momento, pero uno pero está en por eso piloto automático, no está pensando esto, porque claro, pero te el digo, hombre siempre quiso proyectarse, de hecho ganó a través de este deseo de vivir más, realizó investigaciones para mejorar su salud y prolongar su vida y la eternidad. Claro, pero lo que te digo es una cosa muy natural. Es algo, ellos lo ven como algo muy natural. ¿Cómo? Ellos lo ven como algo muy natural y que además no es algo, así que festejar tu cumpleaños también recordás a la gente que murió porque vas a llorar, festejarlo de otra forma. Entonces, yo lo veo, o sea, en México lo festejan y no saben cómo, van hasta los cementerios, todo, es muy linda la ceremonia. Sí, esto es ese tipo de cultura, México, Perú, son culturas que tienen mucha conexión con esto que plantea Neto, con valores de vida y valores espirituales, y entonces están impregnados de esa capacidad para lidiar con la enfermedad, con la muerte de otra forma en realidad. La cultura occidental es mucho más negadora y busca, fíjense, vivimos en una era en donde todo lo que estamos viendo es un tratar no solamente de no morir, sino de que no pase el tiempo. La mujer, sí, a los 70 tiene que estar de 20, solteran, y en Estados Unidos las ves, a mujeres que las ves perfectas y de golpe les ves las manos y sí, pero esta mujer tiene 140 años. Bueno, pero, perdón, sí decía. Hay una frase de un escritor que dice: el hombre es el único animal que sabe que se va a morir, pero vive como si no lo supiera. Así es. Perfecto. Sobre la mirada de un artista, San Paoli, haciendo un cuadro. Anda. Se llama Argentina. La voy a chicos, hasta después. Porque empieza el partido, por eso.